Store y Google Play. Descárgala gratis. Exa FM y Democracia TV. Todos nuestros contenidos en una sola aplicación. Exa Ecuador. Hay una interesante obra, señores auditores, los puedo llamar así, porque ayer fueron posesionados en esa condición. Más bien serían veedores, que es la palabra o la significación de la tarea que van a cumplir. La creación de esta veeduría a nombre de la sociedad y de la ciudadanía ecuatoriana es una visión, intención y obra que saludamos nosotros en la persona del señor Contralor General de la Nación, quien es un fiel testigo y deberían comenzar por allí. El señor Contralor actual es fiel testigo de las cosas que ocurrieron durante una buena etapa cuando Carlos Polis fue Contralor General del Estado. Entonces, él tiene indudable seguimiento, indudable conocimiento de los capítulos que seguramente ustedes van a seguir descubriendo ya con las herramientas indispensables de una investigación. Por eso que la pregunta es, ¿cómo creen ustedes que debe orientarse esta veeduría ciudadana para auditar la deuda pública? Primero, respecto de la cuantía, don Eduardo Valencia, qué grato tenerlo acá. Don Marcelo Merlo, qué grato nuevamente tenerlo acá. Y señor doctor Alfredo Corral, ex Contralor General del Estado, de lucida actuación durante estos años. Vamos a ver si el abogado León, ya está el abogado León Roldós. León, muy buenos días, bienvenido a la cadena Democracia. Voy a hacerle a usted, para no tenerlo en el teléfono, que resulta un poco complicado, para usted especialmente, voy a hacerle, con la venia de mis invitados en el estudio, la siguiente pregunta. ¿Cuál va a ser o cuál debería ser el mecanismo auditor o la veeduría que ustedes van a ejercitar a esta multimillonaria deuda pública interna y externa que se ha construido y arribado a una cifra significativa, impresionantemente histórica, pero en negativo? Es una cifra récord negativa, haber llegado de 10,000 millones, que era el tamaño de la deuda en el año 2009, a 60,000 millones, que es la cifra que señala el mismísimo actual presidente de la República. Y él se interesa en estos menesteres. El señor Contralor actual también dice, es lo que me corresponde hacer. Voy a solicitar a técnicos expertos en este tema a ver que me ejerciten en nombre de la ciudadanía una veeduría de cómo se manejó este rubro tan significativo. Aquí sí cabe lo de Vladimiro Álvarez Grau, pues, ¿no? ¿Dónde está la plata? Ecuatorianas y ecuatorianos, ¿dónde están los 60,000 millones? ¿Los vieron pasar? ¿Ven ustedes en nuestras urbes, en nuestras ciudades? Mucha gente cerrada a la banda, dicen, están en las carreteras. ¿Saben ustedes? 60,000 millones para un gobierno como el estadounidense, por ejemplo, lo que significaría. 60,000 millones. ¿Saben ustedes lo que es 60,000 millones? Señor doctor Merlo,
y bienvenido León Roldós. Entre los dos podrían inaugurar esta parte del programa, aunque yo ya me anticipé en señalar a Eduardo Valencia como el que origine, digamos, esta plática, pero me reservo para hacer una pregunta mucho más de fondo, dado el alto conocimiento económico que todos tienen, pero fundamentalmente don Eduardo Valencia. Tenga la gentileza, doctor León Roldós. ¿Qué opina usted de este esfuerzo del señor presidente Moreno? Gracias a usted y a todos los que están en el panel, mi saludo afectuoso, igual a quienes nos escuchan por Radio Democracia en el Ecuador. Mire, el tema yo creo que es importantísimo verlo en lo cualitativo y en lo cuantitativo. Usted ha hablado de montos, pero siendo eso muy trascendente, más grave son las condiciones en que se ha llegado a esos montos. Para comenzar, en las negociaciones de deuda, usualmente hay una etapa de reserva cuando se decide emitir bonos, por ejemplo, durante todo el proceso de emisión de bonos, o cuando se saca una demanda de crédito mediante una presentación, un brochure del Ecuador, y también se conversa con diferentes opciones. Pero esa reserva acaba usualmente cuando se contrata el crédito y se lo desembolsa. Punto aparte. Y luego que se da aquello, tiene que darse toda la información anterior. Es decir, todo lo que pasó en la etapa de reserva debe ser pública. El Ecuador es un misterio. Hasta ahora no puede hacerse pública las condiciones de endeudamiento del Ecuador porque se resolvió declarar en reserva la deuda pública externa del Ecuador. Eso es una barbaridad ética, jurídica, y nosotros hemos señalado muy claramente que si no se levanta esa reserva, realmente estamos encubriendo posibles ilícitos. Por ejemplo, se habla de costos de crédito, se habla de costos de crédito de intereses. Sí, ¿cuánto costaron las comisiones? ¿Y cuántos fueron los honorarios que se pagaron en el manejo del endeudamiento? Luego está el tema conocido, muy conocido, ya por la denuncia de Fernando Villavicencio, de los créditos de China amarrados con entrega de petróleo. Yo no hablo de preventa de petróleo, por favor. Eso es la frase para vender el negocio que se hizo. No, son créditos amarrados con venta de petróleo. Esto es garantizado con venta de petróleo, pagándose intereses y no contabilizados como crédito. Es decir, nosotros en el tema de la deuda pública no solo estamos ante un problema de cuantía, estamos ante un problema de calidad y de ocultamiento y de falta de ética y honestidad en la información de cómo se contrató la deuda pública ecuatoriana y qué significa esos impactos de la contratación. En lo interno, algo parecido. En lo interno, el tema de la deuda consolidada, digamos, es simplemente una tomadura de pelo del país. Primero, porque cada entidad tiene un destino para sus recursos. El seguro tiene que ser para las prestaciones de los afiliados. Y no puede ser que se juegue el cuento de que esto es como la familia. Todo se administra en un solo bolso. No, esto no es así. Eso no es así porque hay destinos y hay razones de ser de cada entidad del Estado. Tiene que haber la transparencia absoluta. Y esto es lo que queremos rescatar, la transparencia. En cuanto a aquello de que somos o vamos a ser una especie de auditores, no es exactamente cierto, porque tenemos que trabajar con los insumos que nos entregue la Contraloría. ¿Son insumos parciales, abogado? Hasta ahora parciales. Claro. Y la idea es que podamos reclamar más insumos, si creemos que se necesita más insumos. O sea, no queremos ser ni testigos de piedra, ni queremos luego certificar buenas o malas conductas, no. Correcto. No se trata de eso. Yo no hablaría de cerrar un informe de veeduría, sino de cumplir un trabajo de veeduría.
porque creo que son tantos las interrogantes que hay sobre cuantía y sobre la calidad en que se contrató o se negoció la deuda, que son capítulos que no se puede cerrar en un mes o 2 meses. Tiene que transparentarse toda la información. La principal deuda que tiene el gobierno de Moreno y todo el entorno del poder, incluyendo la Contraloría, es transparentar la verdad que en el Ecuador. Ese es el encubrimiento sistemático, esta asociación que se dio en el gobierno para ocultar. Es la sociedad del ocultismo. Y eso tiene que desaparecer en el Ecuador. El compadre León Roldós tiene toda la razón, doctor Merlo. Es en la instancia del gobierno del presidente Correa que aparece en escena el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. ¿Qué pretende hacer este código? ¿Qué hace este código? Aprobado en octubre del 2010, hace 7 años, más de 7 años. Incluye un artículo muy especial. Se trata del artículo 123. Este artículo excluye de la contabilización de la deuda pública los contratos de mutuo que no requieren garantía soberana, es decir, y más claramente, los contratos relativos a las ventas anticipadas de petróleo que como consecuencia directa dejaron de considerarse como parte de la deuda pública. En la comisión que usted es parte, ¿conocen de este particular? ¿Usted ha indagado este 123 de este código? Buenos días, doctor. Buenos días y qué gusto compartir aquí este panel con personas tan importantes, Alfredo Corral, Eduardo Valencia y con León Roldós. Respecto a ese artículo, específicamente en la Comisión Nacional Anticorrupción no hemos hecho un análisis puntual. Más bien, la comisión, como es de dominio público, la Comisión Nacional Anticorrupción, se viene concretando en estudiar, analizar e investigar temas y casos concretos de corrupción. La Comisión Nacional Anticorrupción no ha entrado en este momento en forma específica, por ejemplo, al tema que está abordando la Contraloría General del Estado, que es una auditoría al endeudamiento público. Ese tema específico no ha abordado la Comisión Nacional Anticorrupción. En el tema del endeudamiento público, desde luego que preocupa lo que los auditores de Contraloría señalaron en la reunión de ayer respecto a 4 aspectos que están incidiendo en la dificultad de profundizar en esa auditoría. Y uno de esos aspectos tiene que ver no con el artículo que usted acaba de señalar, sino con el artículo 137 del Código Orgánico de las Finanzas Públicas, que se relaciona con lo que mencionaba León Roldós. La reserva o la prudencia, digamos, en términos que nos entienda la gente, cuando se trata de la negociación de un crédito, externo sobre todo, e incluso un crédito interno que se puede obtener a través de cualquier organismo internacional o interno, se la debe mantener para que no exista una información que pueda dañar el esquema de la negociación y dar lugar a que los competidores tengan acceso a ciertos datos que de alguna manera pueden afectar la consecución final del crédito. Yo personalmente tengo una experiencia muy importante a través de lo que manejó la Junta Nacional de Planificación en la década de los 60 y 70, que era el organismo que daba dictamen previo a todo contrato de financiamiento público. Bien, pero ese es un tema más bien relacionado con otro artículo. Pero lo que usted bien señalaba, Gonzalo, y lo que le acaba de preguntar a León, y creo que con él compartimos, y desde luego con mucha más razón aquí con Alfredo y con Eduardo, el tema es que para los ecuatorianos, yo estaba haciendo hace rato unos números, para los ecuatorianos que nos escuchan en este momento, más o menos en el Ecuador existimos
2.5 millones de familias, ¿no? Con un promedio de 4 o 5 millones por familia. La herencia de esta década del correísmo, de una deuda pública de 60.000 millones, que desde luego con los intereses crecerá en el tiempo, da un endeudamiento por familia que se aproxima a los $16.000. Lo que significaría, que nos escuchen los ecuatorianos, lo que significaría que en una familia que está en el nivel, en el sector formal, que tiene el salario básico unificado, no hablo de los informales que están muy por debajo de ese salario, tienen que trabajar 4 años exclusivamente para pagar esa deuda. Es decir, esa deuda del Estado ecuatoriano. Es decir, el régimen correísta nos dejó hipotecados salvajemente. Simplemente, pues, toda esta gran promoción que se viene haciendo, de que ha gastado en educación 1.130 millones, en vialidad 9.873 millones, y aquí hago un paréntesis. Con ese valor a los precios de las carreteras en Europa, podríamos hacer una autopista desde Alaska hasta la Patagonia. Con los valores que hemos pagado acá. En electricidad 11.234 millones, y en salud 13.500. La suma de todo esto da 35.700 millones. Y nuestra deuda es de 60.000 millones de pero dólares. Para ser muy justos en la comparación, es igual a lo que creció la deuda en el correísmo. Hay un académico que les va a sorprender por su categoría y su nivel. Es el autor de este libro. Estoy en contacto con Madrid, España. Él es catedrático, don Eduardo Valencia, importante personaje económico de nuestro país. Estoy con 2 excontralores general del Estado, señor doctor y economista don Diego López Garrido. Usted es autor de un libro que está siendo este momento leído por una millonaria cantidad de expectantes latinoamericanos que hemos encontrado en experiencia española, y más que española, en el mercado común europeo, en los países alineados en el grupo europeo. Están considerando sus principales académicos y autoridades económicas sus 20 propuestas para acabar con esta gran evasión. Usted se refiere a una evasión fiscal. La evasión fiscal es la complicación que tiene todo el mundo. La economía norteamericana, la economía europea, la economía del tercer mundo, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me llamó profundamente la atención por nuestra circunstancia que está siendo analizada. Ayer, una veeduría organizada por el señor Contralor General del Estado en nuestro país ha convocado a los mejores economistas ecuatorianos para ver cómo vamos a subsanar una macrodeuda equivalente a 60.000 millones de dólares. Desde el año 2010 a esta parte, el presidente Rafael Correa, de gran fama internacional en negativo, se ha endeudado en 50.000 millones de dólares. Así de simple, 50.000 millones de dólares solo en su administración de 10 años. El problema es que nadie sabe en qué ha empleado esos recursos en forma total. Usted dice que la existencia de los paraísos fiscales son de alguna manera los responsables, o las cajas fuertes donde todos los pícaros del mundo han ido a depositar lo que han robado a sus respectivos pueblos. ¿Qué podría usted sugerir a esta cadena de ciudadanos de importante ilustración económica y de control fiscal que le vamos a escuchar, que inserta usted en su libro Paraísos Fiscales, economista López,
¿Qué les podría sugerir o cómo nos podría sugerir trabajar en esta veeduría? Tenga la gentileza, muy buenos días y muchas gracias por atender a la cadena Democracia en Quito, Ecuador. Buenos días, Quito. Bueno, le agradezco su llamada. Efectivamente, a mí me parece que, lo he dicho algunas veces, que si a mí me preguntaran cuál es el principal problema de la humanidad desde el punto de vista social, yo diría la violencia contra la mujer. Ese es el principal problema. El principal problema humanitario, si me preguntaran, yo diría, pues, los refugiados. El problema de los refugiados, que por cierto afecta directamente a Europa y a España, ¿no? Pero si me preguntaran cuál es el principal problema económico del mundo, yo diría que el principal es los paraísos fiscales. El económico es los paraísos fiscales. La existencia de estados que se convierten en asilo para todos los capitales evadidos que no quieren pagar los debidos impuestos en sus países, y esencialmente grandes corporaciones, y que reciben acogida en estos paraísos fiscales, que, bueno, son conocidos la existencia de esos paraísos fiscales. Muchos de ellos están en el entorno del Caribe, por cierto. Hay unas islas muy conocidas en el entorno del Caribe, pero bueno, pero en otros países del mundo que permiten el depositar su dinero. A nadie le preguntan de dónde viene, ni quién es, ni quién está detrás de las sociedades que hay innominadas, que poseen capitales que están desperdigados por el planeta, y esa es la razón fundamental por la cual los políticos acuden a la deuda, a endeudarse. Siempre es más cómodo para un político el endeudamiento, que es también una característica europea y española. El endeudamiento público siempre es más fácil que no el afrontar el tema de los impuestos o la fiscalización de dónde va ese dinero. Eso siempre es mucho más difícil. Es mucho más fácil endeudarse, convirtiéndose eso en una carga enorme para una sociedad, como usted estaba señalando hace un momento que está sucediendo en Ecuador. ¿Cómo usted aconsejaría llegar a los peajes, digamos, y a los paraísos fiscales, que son los que han recibido ese producto de los peajes? Aquí usted les llama de esa manera, las propinas, los robos miserables, no miserables por la cuantía, sino miserables por la actitud, ¿no? De países pobres y de políticos multimillonarios que tienen su dinero en estos denominados paraísos fiscales. ¿Cómo estos veedores que ha convocado el actual gobierno podrían darle una respuesta al país, si usted es tan amable, economista López? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es cambiar la legislación correspondiente, porque, como dijo en su momento el presidente Barack Obama, respecto de las transacciones que se hacen en paraísos fiscales, en países que se conocen con que son paraísos fiscales, que no tienen prácticamente tributación, o tienen tributación cero, que son países que ocultan la inscripción de sociedades de los que no se sabe su propietario, todo esto. Barack Obama dijo, y el problema es que esto es legal. El problema es que esto es legal, ¿no? Es decir, lo primero es la declaración de ilegalidad para transaccionar o para enviar dinero a países que son considerados como paraísos fiscales. Pero para eso, igual que está haciendo la Comisión Europea, que ha hecho una lista, a mi juicio muy corta, pero en fin, ha hecho una lista de países considerados paraísos fiscales, pues el caso del Ecuador, el caso de cualquier otro país, lo primero es hacer una lista de países a los que se considera paraísos fiscales. Eso sería lo primero. ¿Para qué nos sirve aquello? ¿Para qué nos sirve ese inventario? Ese inventario nos sirve para, a continuación, sancionar comercialmente a esos países y, a continuación, impedir cualquier transacción financiera
a la banca, a las entidades financieras, a cualquier persona, impedirle su transacción con ese país considerado paraíso fiscal. Porque si no se hace así, es una actuación legal. Es una actuación legal. El depositar allí dinero, y por tanto lo importante es que se prohíba esas transacciones a través de los paraísos fiscales, ¿no? Ahí hay que poner de acuerdo. Sería bueno. En Europa tenemos la acción que está haciendo la Unión Europea, pero en todo el mundo hay una acción muy importante que está desarrollando la OCDE en cuanto a no ya solamente la evasión, que es una actitud directamente delincuencial, sino la elusión fiscal, es decir, lo que hacen las compañías fundamentalmente multinacionales, fundamentalmente tecnológicas y norteamericanas, que es, a través de técnicas de ingeniería fiscal, eludir el pago de impuestos, y que es una forma de evasión, pero también utilizando las vías legales, la ingeniería fiscal, ¿no? Yo creo que este que nos ocurre es un robo más criollo, si usted quiere más doméstico, en donde no intervienen intermediaciones de grandes compañías. Es robo criollo, digamos. Le pasa Bueno, vamos a ver, es que hay una cosa fundamental, sí. Y es que un país debe tener un servicio en su hacienda pública, un servicio de inspección fiscal muy poderoso, para descubrir a quiénes son aquellos que no pagan impuestos. No, se roban el dinero en crudo. Que no pagan impuestos. Pero se gana por peaje, por premios, es decir, con sobreprecios. Allí arrancan el dinero, lo depositan en paraísos fiscales, y aquí estamos entre la cruz y el agua bendita en una pobreza siempre infinita, tanto de la caja fiscal como de la atención a los más pobres de nuestro país. Ya, eso es una acción esencialmente del Estado. El Estado es el que tiene que proveer de una hacienda pública seria, con una inspección fiscal seria, y que tiene que descubrir todos aquellos beneficios o aquellas rentas que deberían de pagar un impuesto determinado y que no lo pagan. Y luego, por otra parte, está el nivel del impuesto, del tipo de impuesto. Claro, si el tipo de impuesto es bajísimo, pues será muy difícil, o si no es progresivo, pues será muy difícil que el Estado pueda tener el dinero suficiente para poder atender a los servicios sociales básicos, a la educación, a la sanidad, a las infraestructuras. Claro, es que ese es otro aspecto fundamental. Y luego está el otro aspecto, que es la economía sumergida, esa economía que no aflora y que por tanto está fuera de los cauces, de los circuitos legales, y que tampoco le da al Estado lo que debe, para que el Estado a su vez actúe ayudando a los que más lo necesitan en un país, ¿no? Pero yo creo que hay una parte fundamental, esencial de todo ello, que es el tener una inspección fiscal potente, poderosa, bien pagada, y que sea la que realmente actúe como un ejército descubridor de aquellos que se llevan su dinero a los paraísos fiscales, ¿no? Economista, muchas gracias. Ha sido importantísimo su concurso, porque en la última parte usted golpeó digamos en la esencia de nuestra conflictividad de este momento. De veras le agradecemos muchísimo, economista. Hasta una próxima oportunidad. Que tenga usted toda clase de felicidades en este nuevo año. Gracias, economista López. Igualmente, gracias por su llamada. Un saludo. Eduardo Valencia, señoras y señores, está con nosotros, y yo le quiero preguntar, ¿estos dineros que se han robado están fuera del circuito formal de la economía ecuatoriana? Usted me parece que estuvo escéptico de la sintonización de nuestro problema de parte del académico español. Ellos tienen otro género de conflictos.
él se refiere mucho más a la parte tributaria. Lo que nosotros tenemos aquí es un robo más directo, digamos, ¿no? Un atraco más criollo, como yo le digo, porque se toman los premios o negocian o compran o contratan con premios. ¿Cómo podríamos nosotros o cómo podrán ustedes ejercitar una veeduría con gran empeño y obviamente con buenos resultados? Eduardo Valencia, tenga la gentileza, economista. Gracias Gonzalo. Un saludo afectuoso a mis queridos amigos Alfredo, Marcelo y a León en Guayaquil. Bueno, le confieso que no entendí muy bien la pregunta, si quería que me refiera a lo que dijo el economista López o nos referimos a la constitución de la veeduría que empezó ayer. No, la veeduría es la que nos interesa, porque le digo que lo que nos dijo el español refiere a otra temática, sí, que para ellos es una causa fundamental del retraso que tienen en el control fiscal, que dice y arma una sugerencia, construye una sugerencia a que tengamos entidades muy fuertes de control. Tenemos entidades de control fuertes y por eso ha ocurrido lo que ha ocurrido en el Ecuador, Contraloría, Fiscalía y etcétera, etcétera. Tenga la bondad. Bueno, al referirme al periodo actual que nos compete, evidentemente que los 10 años últimos no ha habido Contraloría. El ex vicepresidente se jactó de que ha sido el más auditado en la historia del Ecuador y resulta que quien le auditó era un actual prófugo de la justicia, amigo del presidente Correa. Si es que alguna asociación ilícita como infracción legal hubo en el gobierno de Correa, fue la asociación ilícita de Correa con Polit. A mí me sorprende que hubo una asociación entre los dos. Pero evidente. O sea, todo lo que hacía el uno repartía con el otro porque pasaba solo almorzando en el Palacio Nacional. ¿Usted recuerda que denunciábamos aquí? Pero por supuesto, evidentemente en el juicio se hizo expreso que se chantajeaban mutuamente. Hay un viejo adagio popular que dice: entre los bomberos no se pisan las mangueras. No se pisaban las mangueras porque el uno tenía información del otro y el otro del uno, y entre los dos se chantajeaban. Eso salió en el juicio, por favor. Y a mí lo que me admira es que la asociación ilícita le endilgan al vicepresidente, que a mí me da mucha pena porque yo lo conocí hace algunos años, la primera vez que me voy a referir a título personal a él. A mí me parece que el hombre pecó de incauto. El que fue el avivato, el avesado fue Correa, que tenía un proyecto político personal para él y utilizó a una serie de personas que eran muy buenas gentes cuando yo los conocí, como era Jorge Glass, como era Ricardo Patiño, personas que estaban lejos de por lo menos de mi opinión, de pensar que derivaran en lo que derivaron. Les dañó. Absolutamente. Entonces, realmente, cuando uno observa estas cosas, uno se da cuenta que no hubo Contraloría, por favor. Ahorita nos estamos dando cuenta que todos los análisis que se hicieron estaban viciados, eran parciales, estaban dirigidos, sesgados, se taparon unas cosas y abrieron otras directamente orientadas hacia el chantaje. Así que bueno, obviamente... A la extorsión, quiere decir. Evidentemente, pero esto está clarísimo. A mí parece, a ratos uno ya no sabe cómo tomar las declaraciones de Correa. El día de ayer Correa se ha referido a los miembros de la comisión de que son odiadores, contra la Revolución Ciudadana. Yo no sé de qué Revolución Ciudadana habla, porque aquí en estas mismas emisoras yo he dicho 1001 veces que tal revolución no existió nunca. Si es que alguna revolución hubo, fue para que aumente el summa causae de una gran cantidad de funcionarios públicos alrededor de Correa, empezando por él mismo, y de grandes empresarios que hicieron grandes fortunas, grandes beneficios. Así que el summa causae, que era el leitmotiv de la Revolución Ciudadana, pues se apropiaron ellos en detrimento de la inmensa mayoría de ecuatorianos. Para que no crean que estoy utilizando un lenguaje retórico, me voy a referir a las cifras que acaba de decir Marcelo. Marcelo acaba de decir que al ecuatoriano medio, tomando el promedio del ingreso mínimo que tienen el salario en el Ecuador, le tomaría 4 años de pagar la deuda que hasta ahora rige. Pero yo en estas mismas emisoras he dicho, yo no he aceptado que la mayoría de personas perciban los $370, $380
por mes como está legalmente establecido. Porque yo he dicho que solamente 125 grupos en el país tienen entre el 60 y el 70% del ingreso nacional. Eso implica que para el 30 o 40% restante solo le queda, y aquí hice yo una vez una aritmética, usted se acuerda, mi querido Gonzalo, que a duras penas el salario promedio de la inmensa mayoría de los 17 millones de ecuatorianos no pasa de $230 porque están en el sector informal. Entonces, si yo le invito a Marcelo que haga este cálculo, seguramente ya no serán 4 años, serán 6 años, serán 7 años. Es que esto es lo de fondo, que revolución ciudadana cuando la inmensa mayoría está en el desempleo o en el subempleo, que es una forma de desempleo disfrazada. Bueno, ya basta de ese engaño, de ese cinismo con que dicen las cosas, en fin. Porque pasa a ser un cinismo, ¿no? Absolutamente, ya no tienen escrúpulos. Es insólito que ayer Alexis Mera, en rato que recibe en la comunicación, lo que dice el hombre es: cuidado, señor Contralor, yo le voy a poner una carta pidiendo que cambie de opinión. Como que lo que hizo el Contralor ayer, que dicho sea de paso, yo resalto la actitud del Contralor actual, porque es la primera vez que yo conozca que la Contraloría General del Estado abre hacia distinguidísimos miembros de la sociedad civil para que ayuden a controlar, a su vez, a hacer una veeduría de lo que están haciendo los técnicos internamente. Eso yo no lo he visto antes y me parece destacable. Pero entonces Alexis Mera, a nombre de Correa, dice que le va a pedir que cambie de opinión, como que la opinión de Pablo Celi, actuando institucionalmente, legalmente, técnicamente, financieramente, fuera una opinión personal, que eso vaya y se lo diga a alguna de sus fans que todavía tiene Correa y que le diga: ve, cambia de opinión porque esto no me gustó. No le puede decir eso al Contralor y no le puede decir a 11 personas eminentes que estuvieron, bueno, pongamos 10 que estuvieron ahí en la reunión de ayer. ¿Cuál es el objetivo de Pablo Celi? ¿Cómo ha sintonizado usted ese anhelo? Yo personalmente creo y acepté mi pertenencia a esta comisión porque veo que está actuando conforme a la ley, conforme a lo que determinan los reglamentos internos de Contraloría. No tenemos atribución para ir más allá de lo que internamente pueden hacer los auditores de Contraloría, porque está actuando conforme a lo que determinan las leyes financieras, conforme a los parámetros de contabilidad generalmente aceptada nacional e internacionalmente. Es decir, es un análisis técnico de saber qué es lo que pasó en materia de deuda externa, que todo el país sabe que hubo grandes alteraciones a la verdad, que es insólito que el actual ministro de Finanzas diga que la deuda sigue siendo de 27.000, que es el mismo discurso que tenían Rivera y los exministros de Correa, que diga que tiene 27.000 cuando el propio presidente le desautorizó públicamente diciendo que ya se acerca a los 60.000 millones de dólares, que es la cifra que todos los ecuatorianos tenemos, al menos de 60.000 millones de dólares. Para no quitar mucho espacio, en todo caso le adelanto, mi querido Gonzalo, que yo tengo que salir a las 9:15. No calculé bien el tiempo de su programa y tengo que salir de una cuestión personal. Pero yo sí quiero decir que la gente no se deje engañar una vez más. Correa es un tipo avesado, Correa tergiversa la verdad, es un sofista consumado, un mentiroso consuetudinario. No se deje engañar. Voy a poner en contexto el problema de la deuda y por qué es importante que se trate el tema de la deuda, porque es un asunto que agrava la situación presente y sobre todo futura de la economía y de los ecuatorianos. ¿Usted sería tan amable en no olvidar este artículo número 123 de este código que inventó el presidente Correa, eliminando del registro oficial de la deuda pública todos los títulos y obligaciones emitidos con vencimientos menores a 360 días plazo? Pero por supuesto, eso es un ardid de la peor especie que si esto fuera hecho en una empresa cualquiera sería criticable, no se diga cuando se trata de las finanzas públicas. Pero quería decir una cosa, si usted muy gentilmente me permite. El contexto es importante, el contexto. ¿Por qué el tema de la deuda externa es tan grave para el país? Primero, por el impacto que tiene sobre la población, lo acabo de decir. Personas que ganan $230 al mes, que tengan que pagar durante 6 años, si se les requiriera el pago en ese periodo, que lo pagan de todas maneras porque los impuestos que se ponen al IVA, que se ponen a las tasas aduaneras, eso se traslada siempre a la población y ahora mismo ya están pagando ese exceso de costos que el gobierno ha trasladado a la gente pobre. Pero bueno,
Yo comparo la economía ecuatoriana con una economía como la chilena. Seguramente los mejores economistas que yo conozca están trabajando en Chile. Yo estudié en Chile y por eso lo digo con conocimiento de causa. Yo acabo de venir, estuve hace un mes y medio, por diversas razones, pasé por Chile y por Argentina. Santiago. Y estuve en los prolegómenos de la campaña presidencial, en donde se disputaba la presidencia en la parte final, Piñera con el candidato de centro izquierda que era de la concertación antiguamente. Bueno, ahí se trató el problema de la deuda en Chile y todos los economistas de ambos bandos le criticaban a Bachelet, a la presidenta, porque había multiplicado la deuda chilena en una forma tan acelerada que ahora esa deuda estaba en 60.000 millones de dólares, 60.000, la misma cifra del Ecuador, con el hecho de que Chile tiene una economía mucho más grande que la del Ecuador. Allá el Producto Interno Bruto es 240.000 millones de dólares. El nuestro está en 97.000, decreciendo. En consecuencia, allá la proporción de la deuda total era el 25% del Producto Interno Bruto. Aquí es el 60% del Producto Interno Bruto. Allá todo el mundo criticaba que esta deuda enorme en Chile, que es del 25% del PIB, estaba causando graves estragos, que estaba conspirando contra los logros del pasado, que estaba llevando a la desestabilización, que la inflación se debía a eso, que la gente pobre tenía que pagar. Todos criticaban una deuda del 25% del PIB, y aquí es del 60% del PIB. Cuando Correa estaba en sus primeros años en el poder, y con esto termino esta parte, usted verá si es que vuelvo o no, hizo una conferencia en la Universidad de La Habana, donde le encantaba ir. Después de la parte protocolaria, los estudiantes le pidieron que haga una conferencia para los estudiantes, y ahí él dijo lo siguiente, que la deuda que él había recibido en el gobierno de él era tan alta como de 8.000 millones de dólares. Yo tengo el documento de la conferencia, si quiere algún rato se lo paso a gozar. Era tan alta como de 8.000 millones de dólares año 2009, solamente hace 8 años. 8.000 millones de dólares, y que causaba el subdesarrollo del país, y que esto causaba grandes crisis a la gente pobre. Y la conclusión de él es que a los que habían endeudado al país en 8.000 millones de dólares tenían que ser procesados y metidos a la cárcel. Ok, entonces yo invoco sus propias palabras, dichas internacionalmente. Si con 8.000 los autores de eso tenían que ser llevados a la cárcel, ¿qué responsabilidad tiene cuando él multiplicó por 7 veces la deuda y ahora él es, como es obvio, coautor de esa infame endeudamiento al país, que está causando graves estragos de la población y que ha dicho no solo perjudica el presente, sino sobre todo el futuro, porque por desgracia quienes dirigen la economía ahora son los mismos que estaban en el último periodo de Correa, en donde el endeudamiento fue el más alto, continúan con las mismas prácticas. Y si el presidente Moreno dijo que han dejado hipotecados al país, díganme si una deuda de 8.000 fue hipoteca para el país, ¿qué significará 60.000? Exactamente. Muchísimo más grande. Exactamente. ¿Y cómo usted juzga este abusivo invento de dividir la deuda pública total en deuda agregada y deuda consolidada para disimular qué circunstancia ustedes que son técnicos en la materia? Si es que en este país hubiera habido una Asamblea Nacional que cumplía su función como le correspondía, de hacer fiscalización al Ejecutivo. Y entendía de estos temas. La gente elige a gente ignorante en materia económica. Evidente. Y ellos van a representarnos en el Parlamento ecuatoriano, lamentablemente. Claro, todos estos ardides, estas maniobras, estas manipulaciones fueron para evitar que en la Asamblea alguien se levante y diga, señor, usted ya pasó del 40% que dice la Constitución. Exacto. Y le sigan un juicio político. Exactamente, ese mismo instante. Ese mismo instante, porque había infringido la ley. En el Congreso Nacional, que ahora se llama Asamblea, no tiene nada que ver con la cuestión penal. Son las decisiones políticas que afectan a la economía nacional en momento determinado. Alguien debió haber planteado un juicio político porque el 40% fue rebasado hace casi 3 años.
Entonces, para evitar eso, se inventan estas maniobras contables. En estas mismas emisoras yo le acusé a Rivera de haber maniobrado las cifras de deuda de la inversión pública en Cordes. José Hidalgo, que de paso me parece de lo mejor que está saliendo las nuevas generaciones, él le acusó de haber manipulado el Producto Interno Bruto. Hace un rato usted mencionó la cifra de las carreteras. Las cifras de las carreteras no llegan a 6.000 millones de dólares, que de los 300.000 que recibieron es el 2%. Por desgracia, es una tragedia. Todo el endeudamiento fue concebido en la época de mayor bonanza que el país ha tenido. Toda familia, toda empresa sabe que cuando uno tiene recursos propios, usa los recursos propios para invertir, para no pagar intereses. Aquí los recursos propios se utilizaron para gasto corriente o para subsidios, pero la obra pública se hizo con deuda. ¿Por qué? Porque en la deuda evidentemente había la tentación de que los del summa causa que mencioné antes se beneficien. Ustedes tienen que conocer con la gente que José Hidalgo, el personaje economista, alumno de estos integrantes del Frente Económico. Todo el Frente Económico fueron maestros en la Universidad Católica. Que fueron otros productos. A la final tienen otras alternativas, tienen otros anhelos. Eso depende de una formación ética o de una constante, ¿qué podríamos decir? Formación académica mal orientada o mal concebida. Porque ¿cómo justifica usted que los alumnos salgan mejor preparados para manejar con mayor honestidad los puntos económicos, este momento economista? Bueno, los factores económicos, ¿qué podríamos decir? Los modelos económicos bien concebidos por José no pertenecen a los maestros, sino que son los alumnos los que se dan cuenta que los maestros están infectados de otras consignas y no cumplen con sus obligaciones éticas. Sí, bueno, yo podría sobre esto elaborar y mucho porque estoy trabajando desde hace tiempos. Yo volví a la Universidad Católica, al Instituto de Investigaciones Económicas, dando una reorientación al instituto, entrando a aspectos éticos, filosóficos, y yo me he formado gracias a seminarios en el exterior, en fin. Pero directamente a su pregunta, así como en los economistas pasan y existen estas veleidades de parte de unos de manipular las cifras, de someterse a las ideologías y a la corrupción y ser parte de este entramado, hay otros que honradamente se preparan, estudian, buscan los mejores modelos y mejores doctrinas para aplicarlas en el país, como es el caso de José Hidalgo. Sucede también en el momento en que uno maneja dinero público y los lleva a los paraísos fiscales. Yo, si usted me hubiera hecho la pregunta en el momento que habló este español, yo hubiera dicho que no son los paraísos fiscales, pues, lo que ocasiona la corrupción. Los piratas habían de toda la vida y antes no habían paraísos fiscales. Mi opinión es que antes de los paraísos fiscales está el ser humano. El ser humano se ha ido degradando en el momento en que empezó a haber el relativismo moral. Cuando el ser humano, a partir de la Revolución Francesa, empezaron a predicar que el ser humano ya no necesitaba de Dios, ya no necesitaba de nada, que cada uno piense como quiera, que cada uno actúe moralmente como quiera. Ahora hay una múltiple moral. Correa es un ejemplo de la múltiple moral, la aplican a cada cosa que a ellos les conviene. La moral es de acuerdo a la conveniencia individual. Entonces, si yo soy un empresario que cree en este relativismo moral, yo cojo el dinero de mi empresa y me voy llevando. Yo no tengo que irme a un paraíso fiscal. Si es que soy un mal profesional, yo transgredo las normas morales el rato que me toca dirigir la cosa pública y perjudico al país. Es decir, primero está el ser humano, luego las leyes, los modelos de un modelo estatista donde hay tantos impuestos que se ponen. Es una invitación para que la gente evada impuestos porque nadie quiere pagar mucho impuestos. Si le ponen más salvaguardias a las importaciones, tiene que evadir las salvaguardias porque nadie quiere pagar impuestos. Para que la gente que me escucha, que a mí me interesa mucho que el pueblo, sobre todo, que todavía sigue incauto, una buena parte de él, la gran mayoría ya va cambiando. Va a poner un ejemplo clarísimo de por qué la corrupción llega cuando el Estado pone demasiados tributos. El caso de Holanda.
Holanda, por allá por el siglo XVI, hubo un señor que dijo que ya los habitantes de la ciudad de Ámsterdam no podían construir casas grandes de más de 300 metros cuadrados en un terreno de 3.000 metros porque estaba habiendo una mal distribución del ingreso. Entonces pusieron impuestos a la construcción de casas grandes. ¿Qué fue lo que hizo la misma población? No es que se va a ningún paraíso fiscal. Lo que hicieron fue construir casas en terrenitos de 200 metros, ya no de un piso, sino de 3 o 4 pisos para arriba. Si ustedes han visitado alguna vez Ámsterdam, todas las casas que hay al frente de los canales son casas alargadas. ¿Qué la gente hizo? Como la reglamentación era para casas de más de 300 metros cuadrados, y me voy a hacer una de 250, pero para arriba, y por tanto no pago impuestos. Y la ciudad es bellísima porque además es muy romántica. Bueno, la gente evade impuestos cuando ha degradado su condición moral y cuando además los estados les exigen más allá de lo que es prudente. La gente busca maneras de evadir y de eludir, y ahí empiezan los grandes problemas éticos. Excontralor Alfredo Corral, ¿cómo piensa usted instrumentar, digamos, y orientar con toda su personalidad, digamos, esta veeduría? ¿Cómo debe ejercitarse esta veeduría, si es tan amable? Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo especial al economista Valencia y doctor Merlo, al abogado León Roldós y a la numerosa audiencia de esta prestigiosa emisora. La prensa publicó la información de que el Contralor actual, doctor Pablo Celi, había decidido realizar una auditoría a través de un examen especial a la deuda pública. Esta noticia causó urticaria en la Asamblea Nacional y fue llamado el Contralor para increparle y por poco destituirle, oponiéndose a que la Contraloría realice esta acción de control. En lugar de que la Asamblea Nacional aplauda la acción del Contralor para que se descubra la verdad respecto a la deuda pública, por poco le destituyen de su cargo. Nosotros hemos sido invitados por la Contraloría General del Estado a formar una veeduría ciudadana respecto al examen especial que ha iniciado la Contraloría para el análisis de la deuda pública, externa e interna. Nosotros hemos aceptado ese llamamiento de la Contraloría porque hemos visto una acción seria, hemos visto una acción objetiva, que tiene que ser real, veraz, documentada, técnica, severa, para que el país sepa a ciencia cierta cuánto debemos, a quiénes debemos, en qué condiciones nos endeudamos, etcétera, etcétera. ¿De qué forma se utilizaron los recursos provenientes de esos endeudamientos externos? A pesar de que el país tenía ingentes recursos económicos, es absolutamente inadmisible en principio que se haya incurrido en un endeudamiento tan gigantesco. ¿Para qué? Para solventar vanidades, para solventar un gasto público desaforado y perverso, que, como han dicho mis distinguidos contertulios, ha endeudado no solo a la generación actual del Ecuador, sino a las nuevas generaciones futuras que vendrán, que tendrán que afrontar el gravísimo problema de que tiene que pagarse esa deuda pública. Esa deuda pública algún momento es exigida por los acreedores y el Ecuador tiene que pagarla. Y ahora estamos viendo que todos los recursos que ingresan al presupuesto del Estado se extinguen en cubrir simplemente los intereses de la deuda pública. Entonces, esta veeduría se ha conformado por distinguidísimos profesionales, excepto el que habla, del área económica especialmente y del área jurídica. Están el economista Eduardo Valencia aquí presente, quien nos ha dado una clase sobre el tema, un profesional de solvencia elevadísima como él.
están también el abogado León Roldós, a quien todo el mundo lo conoce como ex vicepresidente de la República y entendido en materia económica, los economistas Pablo Dávalos, Magdalena Barreiro, Ramiro Crespo, etcétera. Está el ex contralor doctor Marcelo Merlo aquí presente, está la ex ministra fiscal Mariana Yepes, la ex ministra de la Corte Suprema Ana Abril, etcétera, etcétera. Entonces, es una veeduría que no tiene la misión de hacer una investigación directa y de elaborar un informe sobre la deuda pública. Es un apoyo a la Contraloría la que ha conformado un equipo técnico de auditores en donde con seguridad están profesionales de distintas disciplinas científicas, economistas, abogados, etcétera, para investigar a profundidad cuál es el endeudamiento que tiene el Ecuador. Porque ya lo dijo el actual presidente de la República, no es cierto que tengo la mesa servida. El endeudamiento llega, creo que dijo, a 50 o más, 50.000 millones de dólares. Un poco más de 50.000. Y acabamos de escuchar al economista Valencia que la cifra está alrededor de 60.000 millones. Entonces, esta comisión tiene la misión de ayudar a la Contraloría para que realice esta acción de control. ¿En qué consiste esa ayuda veedora? En los criterios y opiniones que podemos dar cada uno de los que conformamos para encontrar la los caminos de investigación. Exacto, en los diferentes campos de disciplinas científicas que tenemos. Unos somos abogados, otros son economistas, hay también un ingeniero, etcétera, etcétera, de tal manera que es un apoyo a una acción seria de una institución pública. Es una gran iniciativa, que como yo le dije al señor Contralor ayer, él está llamado a recuperar el prestigio de esa institución para devolverle la respetabilidad que debe tener la Contraloría después de los 10 años nefastos que fueron bajo la conducción del ex Contralor, doctor Carlos Polit, en la época del correísmo. Excontralor, ¿usted no cree que incluso la cifra pueda variar hacia más arriba o hacia más abajo en la veeduría que ustedes ejerciten? Nosotros no tenemos una cifra al momento. Hemos escuchado que puede estar alrededor de 50.000, de 60.000 millones, etcétera. Es obvio que la cifra puede variar como producto de la investigación que se haga. Pero esa investigación tiene que ser profunda y tiene que ser técnica y tiene que ser severa. Nosotros no vamos con ánimo de persecución contra nadie, pero la Contraloría y los veedores tenemos que actuar sin temor ni favor a nadie, absolutamente a nadie, para que se descubra la verdad y el país sepa exactamente en qué condiciones se encuentra frente a este gravísimo problema que es un endeudamiento exorbitante que le coloca al Ecuador en una situación económica desesperada, porque todos los recursos que ingresan al presupuesto se extinguen en pago de los intereses de la deuda pública. Pero mire, y hay lo que que saber dice... cuánto debe el Ecuador a los acreedores extranjeros y cuánto debe también el Ecuador, el gobierno, a los acreedores internos, como son el Instituto de Seguridad Social, por ejemplo, a quien le quisieron de un plumazo eliminar una deuda de 2.500 millones de dólares por disposición del expresidente de la República, cumplida por el ex Y creo que la Comisión Anticorrupción conoce otras cifras más dolientes, inclusive. Por supuesto que sí, porque es nuestra plata. Tan deuda es la que hay que pagar afuera del país como la que hay que pagar dentro del país. Sí. Deuda externa e interna. Entonces nosotros hemos dicho sí al Contralor, adelante en esta investigación que tiene que ser científica, técnica, objetiva, veraz para llegar a la verdad sin ánimo persecutorio. Pero ha dicho el economista Valencia hace un momento, si en una conferencia el ex presidente de la República dijo que por 8.000 millones de dólares
quienes se endeudaron así deberían estar en la cárcel, yo me preguntaría, por 60.000 millones de dólares, ¿en dónde deberían estar los que endeudaron en esa forma al Estado ecuatoriano? Así es, doctor. Fueron los principales funcionarios del área económica, dice un ex ministro de Economía y Finanzas. Fueron los principales funcionarios del área económica del actual gobierno y aún en funciones en el actual, quienes además inventaron la división de la deuda pública total en deuda agregada y deuda consolidada, que era una de las preguntas que le formulé al economista Valencia. Para luego Correa, mediante decreto ejecutivo 1218, en octubre del 16, doctor Marcelo Merlo, proceder a eliminar de un plumazo 11.275 millones de dólares del cálculo de la relación deuda-PIB. Técnicamente, ¿qué significa esto? Bajo el absurdo justificativo de que son operaciones de deuda entre instituciones públicas. Mire usted, el sabio decía esto, que me parece, escuchando a nivel académico internacionalmente, habría una mofa generalizada. Entonces, ¿qué tan buen economista fue Correa? Mire, Gonzalo, en la veeduría que nosotros iniciamos ayer y en la reunión de trabajo que hubo con los personeros de la auditoría a la deuda pública, quedaron 4 preocupaciones respecto a lo que usted señala. La una ya le hemos comentado, el secretismo de la deuda dictaminada mediante un acuerdo ministerial que deformó el artículo 137 del Código de las Finanzas Públicas, lo cual, aplicando la pirámide de Kelsen prevista en nuestra Constitución, no tendría ningún valor. Y yo diría, me permito desde aquí dar un consejo, pues no soy llamado a dar consejos, pero a sugerir al gobierno nacional que ordene. Al presidente Moreno. Sí, que ordene a los funcionarios del Ministerio de Economía. Del Frente Económico. Sí, que entreguen la información requerida por la Contraloría, porque evidentemente no puede unas resoluciones ¿Con quiénes ministeriales. Van a ser más sinceros? Y no es esto ser... a mí me acusa Andrés Vallejo, me acusa un montón de gente, me acusan de que soy teledirigido a perjudicar la decencia o las buenas costumbres, los buenos hábitos y la verdad de los demás. Eso tiene un nombre que no lo quiero referir. Entonces, yo digo sí, es mi obligación de periodista dudar de todo, peor en estos tiempos y siempre en el Ecuador. Y siempre hemos acertado, hemos estado, la razón nos ha asistido después de un poco tiempo. Así es, Gonzalo. Vea, el 28 de marzo del 2017, el presidente Correa hablaba sobre el monto de la deuda en los siguientes términos, doctor Alfredo, doctor Marcelo. La realidad es que tenemos un coeficiente de deuda PIB total, no solo deuda externa de 28%. La verdad es que la deuda privada, o el sector privado, es marginal, debe ser la deuda externa un 25%. Pero yo le puedo demostrar, pues si me sacan la estadística de los gobiernos de derecha, social cristiano, acabaron con 60%. Férez Cordero acabó con 60% de deuda PIB. Maguada habrá acabado con 80-90%. Estados Unidos tiene 105%. España tiene el 100%. O sea, no estamos ni de lejos, ¿ya? A ver, corrijo cifras para ser más exacto. Férez Cordero acabó su periodo con 81% de deuda. Borja con 69%. Maguad con 70%. Y ahora que tenemos 26% de deuda externa PIB, solo deuda externa PIB estoy nombrando, ahora es que hay problemas. Como ya no tienen que más reclamar, dicen mucha deuda, pero también eso es falso. El coeficiente de deuda PIB es menor que en el año 2004, ¿ya? Esta es deuda externa, ¿no? Estamos en 25.7%. Con deuda interna en total es 28%. Estados Unidos tiene más del 100%. Pero esto decía en el 2017 y terminó con 60.000 millones. Que para el cálculo de Marcelo Merlo, porcentualmente, ¿qué significa sobre el Producto Interno Bruto? ¿Qué porcentaje aludiría?
prácticamente, si son 60.000 millones frente a un PIB que este año, como ha bajado la economía, está en el orden de los 93.000 millones, es prácticamente el casi, mismo 60 que él criticaba en el año 17. Es un poco más del 60%, claro. Porque el 60%, 60.000 millones sería el 60% en un PIB de 100.000 millones. Así es. Si el PIB está en 93.000 millones, pues esto ya es casi un 65, 67%. Pero es importante un poco refutar la parte académica del expresidente Correa respecto a que otros países tienen deudas que están sobre hasta el 100%. El tema no es de ecuatorianos, y aquí, doctor Corral y licenciado Rosero, el tema es el tipo de deuda que tienen los países. Me explico. No es lo mismo que Estados Unidos, que Japón creo que tiene inclusive un poco más. Claro. Bueno, no hablemos de Brasil. Que otros países tengan un porcentaje alto. Lo importante es determinar qué porcentaje corresponde a intereses. Me explico. Si los Estados Unidos tienen una deuda de 100.000, del 100% sobre el Producto Interno Bruto, en esa deuda lo destinado a intereses, y además como son plazos larguísimos, incide anualmente poquísimo. 3 puntos porcentuales. Aquí en el Ecuador el tema de fondo es que, siendo a la vez alta, comparando con Chile, por ejemplo, los intereses son tan altos, entonces hay que, economista Correa, con el debido respeto, usted es economista, yo soy abogado, pero el sentido común nos obliga a usar otro tipo de análisis, es decir, qué porcentaje de los intereses de la deuda frente al PIB, allá y acá. Y ahí vamos a encontrar que lo del Ecuador es salvaje. Y lo salvaje es la plata que se han robado, que no hay obra pública, que no hay de dónde responder en esas cifras inmensas. ¿Dónde están los 60.000 millones? Le puede preguntar a un ciudadano, doctor Corral. Con usted termina el programa. Eso es lo que el país necesita conocer. Para eso la veeduría. Precisamente esa es la misión de la veeduría. La veeduría, como dije hace un momento, no actúa directamente haciendo una investigación sobre el tema. La veeduría apoya a la institución técnica llamada a realizar la investigación, como es la Contraloría General del Estado. Cuando se termine este examen especial y el Contralor apruebe el informe que se obtenga de dicho examen, ahí podremos saber exactamente cuál es el monto de la deuda pública y su consecuente relación con el PIB, para saber si se respetó o no la norma legal de que el Ecuador puede máximo llegar al 40% del PIB, como nivel máximo de endeudamiento, no mínimo. Parece que el gobierno anterior entendió que la disposición legal decía que se puede endeudar el Ecuador mínimo en el 40%, en lugar de máximo, que es lo que dice la ley, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. De tal manera que al país le hará bien conocer la verdad, conocer exactamente en qué condiciones se contrajo esa deuda. Bien ha dicho el doctor Melo hace un instante, cuáles fueron los montos o las tasas de interés que el Ecuador se obligó a pagar y los plazos dentro de los cuales tiene que pagarse esas obligaciones. Por eso es que se ha hablado ya todo el tiempo de una posible renegociación o de un posible refinanciamiento, etcétera, etcétera, de la deuda pública, porque a primera vista sabemos que ha sido contraída en condiciones absolutamente lesivas a las finanzas públicas y, en definitiva, al pueblo ecuatoriano, que es el que tiene que afrontar las consecuencias de un mal gobierno. ¿Qué dice usted, economista Correa? En condiciones normales no tendríamos nada que temer, ¿no? A mí me están culpando de haber hecho el decreto 1218 el 12 de octubre de 2016, que lo que hace es aplicar el manual de deuda pública del Fondo Monetario Internacional.
El manual que usa la CEPAL, acaba de sacar el informe de CEPAL utilizando ese manual. El manual que utilizan la mayoría de países de América Latina y el mundo entero. Pero como no satisface sus aspiraciones, ¿no? Porque ellos querían demostrar que había sobreendeudamiento, entonces dicen que ahora es ilegal un decreto. Es muy difícil probar. La réplica mañana en estos mismos estudios con otros invitados. Muy buenos días y muchas gracias, doctor Alfredo, doctor Marcelo, por estar con nosotros. Eduardo Valencia, León, muchísimas gracias. Hasta mañana, Ecuador. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Yo creo en la radio. Inicio de espacio promocional y publicitario.